Continuamos viendo América TV, Santuariano como vos. En casa, todos pueden ver el siguiente programa. América TV, Santuariano como vos. Saludos a todos, comienza En Profundidad. Esta es una conversación con los mejores invitados para darle una mirada a los hechos que nos importan. Del 6 al 10 de septiembre, nuestro país fue epicentro de una de las visitas más importantes que ha recibido en esta historia reciente. El Papa Francisco llegó a Colombia con esa idea de traer un mensaje de reconciliación que podría llegar a todas las esferas sociales de nuestro país. Para hablar de este tema, de esta visita y sobre todo de lo que nos dejó ya un tiempo prudente después, vamos a tener este programa del día de hoy. Vamos a ver quién es la persona que nos va a ayudar a conocer todos estos aspectos, a desglosarlos mejor, y ya volvemos para desarrollar este programa. No se muevan. El sacerdote Luis Antonio Castrillón es licenciado en Filosofía y Ciencias Religiosas de la Universidad Católica de Oriente. Es magíster en Bioética de la institución universitaria Ateneo Pontificio Regina Apostolorum de Roma. Actualmente es vicario parroquial en Nuestra Señora de Chiquinquirá del municipio de El Santuario. El sacerdote Luis Antonio Castrillón nos acompaña hoy en Profundidad. El programa En Profundidad se emite en nuestro canal América TV los días martes, pero además de eso también es posible que lo puedan ver en otras poblaciones del departamento, en otros municipios. Por eso nosotros iniciamos este primer bloque extendiéndole un saludo fraterno a todas esas personas que nos pueden estar viendo y que pueden estar conociendo sobre este tema que trajimos con mucho cariño y con muchísimo gusto el día de hoy. Vamos entonces a darle la bienvenida al sacerdote Luis Antonio Castrillón, de aquí el municipio del Santuario. Bienvenido en primer lugar, gracias por acompañarnos y por estar con nosotros. Gracias y un saludo muy cordial a todos los televidentes de Profundidad en esta noche del martes y quienes en otra oportunidad tendrán la posibilidad de compartir este mismo programa. Gracias por la invitación y bueno, estamos acá para hablar en profundidad qué significó la visita del Papa Francisco a Colombia. Así es. Es un tema que en su momento claramente generó mucha conversación, a veces también debate, controversia, satisfacción en gran medida, porque sabemos que Colombia pues es el tercer país en América Latina en el número de católicos. Por lo tanto, pues es una visita que indiscutiblemente fue muy bien recibida en nuestro país. Pero vamos entonces primeramente a conversar sobre cómo se da esta visita, cuál es todo ese tema protocolario que hay detrás de una visita de un sumo pontífice. ¿Quién toma esa decisión? ¿Lo hace el país? ¿Lo hace el Papa o el Vaticano? ¿Lo hacen ambos? ¿Cómo podemos discernir esto? A ver, lo primero que tenemos que tener claro, televidentes, es que el Papa es un líder religioso mundial, pero también ejerce un poder en el Vaticano, porque la Santa Sede es uno de las, digamos, de los países, de las sedes más pequeñas del mundo, porque tiene su sede propiamente de gobierno, más que ser el Vaticano, tiene su gobierno a nivel civil, es decir, el Papa atiende como en las dos dimensiones, como líder religioso, pero obviamente también como, digámoslo, como presidente, ¿cierto? Claro. Por eso quienes van al Vaticano, los presidentes de diferentes países y de todas las latitudes de la tierra que llegan allí como líderes políticos a saludar a un líder que tiene las dos características, religioso, pero que también tiene que atender casi la parte política a nivel mundial. Entonces, los presidentes comúnmente le hacen esa invitación cordial al Papa, pues obviamente usted se imagina, y ustedes televidentes se imaginarán cuántas invitaciones puede tener el Papa Francisco en su escritorio. Serán miles y miles, ¿no? Porque lo invitan, acordémonos de los 5 continentes de la tierra donde hay católicos, ¿cierto? Donde hay menos población católica, él inclusive ya ha visitado países de otras religiones, con mayor cifra de no católicos,
pero el Papa como representante y como el representante de Pedro y de Cristo en la tierra, pues va a cualquier lugar del mundo, ¿no? Así es. Entonces el Papa es invitado por el presidente, claro, el presidente Juan Manuel Santos seguramente en algún momento fue, hicieron su visita como mandatarios, se encontraron, dialogaron y seguro le extendió la invitación. Pueden haber muchos motivos para que el Papa haya venido a Colombia. Primero, porque es nuestro continente. Segundo, porque quiere a Colombia. Él ya había estado. Inclusive se cuenta que estuvo en La Ceja, Antioquia. Claro que sí. Cuando era el cardenal Bergoglio, estuvo en algunos retiros espirituales, porque como él es jesuita, pues por allí estuvo de paso, y también había venido varias veces a Bogotá, ¿cierto? Y el Papa pues es muy conocedor de esta realidad de América Latina, porque él fue uno también de los personajes importantes en este acontecimiento de eclesial del año 2007 en Aparecida, Brasil, donde se reunieron todos los obispos de América Latina y el Caribe para reflexionar sobre la realidad eclesial, social, política de nuestro continente latinoamericano. Entonces él ya tiene como mucho conocimiento y así lo pudimos constatar cuando él hablaba, cuando él se dirigía. Por eso el lenguaje era apasionante, porque nos estaba hablando al corazón, ¿cierto? Claro. Entonces el Papa es invitado por el presidente, obviamente, ¿no? Y el aceptar la invitación, ya el país que lo asume, el país que lo invita, pues asume ciertos costos de la visita. Se especula mucho, desafortunadamente pues la desinformación a veces es más que lo que se conoce en realidad, como dice este mismo programa. Si uno a profundidad no conoce, es mejor no hablar, porque puede errar mucho, ¿cierto? Y a veces nos dejamos llevar de las emociones, del comentario a veces sin argumentos, sin fundamento. Entonces puede terminarse tergiversando una cosa tan importante que más que mirar si se gasta dinero, si se invierte, como ustedes mismos leen en los medios o se vio, cuántos resultados, cuánto creció la parte económica en las ciudades donde estuvo el Papa, eso qué le significó al país, eso también tiene un impacto. Lo que pasa es que a veces nos quedamos con las primeras informaciones, ¿cierto? Y por eso es muy importante, creo que conocer para saber de qué estamos hablando. Se habla inicialmente, o se habló en su momento, de 25.000 millones de pesos más o menos la visita del Papa, pero tiene usted razón al mencionar que el retorno que tuvieron estas ciudades y que tuvo el país en general en materia económica y en cifras, pues también fue muy alto. Precisamente de lo que me viene contestando en ese momento, lo podemos enlazar con la siguiente pregunta, y es precisamente por qué genera tanta división entonces y tanta controversia, por qué generó comentarios, no voy a decirlo tan de lleno, negativos, pero comentarios con una argumentación diferente por la inversión que se pudo haber hecho con ese dinero en zonas como La Guajira o en otro tipo de regiones. Cuéntenos por qué genera división una visita que es tan esperada. Claro, porque igual el Papa moviliza pues muchas personas, porque es un jefe de Estado desde cierta perspectiva, es un líder religioso mundial. Lo que pasa es que hablar de solucionar los problemas de la pobreza, por ejemplo, como han dicho papas en la iglesia, ¿cuál es la riqueza de la iglesia? Pues obviamente los pobres. Y así la iglesia vendiera las riquezas que tiene, pues la mayor riqueza es los mismos pobres, ¿cierto? Y el Papa viene pues como a traer un mensaje de esperanza, un mensaje de paz, y algo que impactó mucho y que quisiera en este programa a profundidad que los televidentes lo reflexionen, los que fueron de pronto críticos o descalificamos en algún momento la presencia de su santidad por la parte del dinero. Ustedes no se imaginan cuánto dinero le aporta el Papa a entidades, instituciones sin ánimo de lucro. Es decir, no nos alcanzamos a imaginar las cifras. Lo que pasa es que nos quedamos siempre como que si la iglesia fuera rica, y más teniendo esta gran persona como es su santidad Francisco hoy, que lo ha hecho todos, ellos tienen la manera de colaborar, ellos tienen la manera. Es más, si ponemos una cifra de costos, sería muy mínima al gran beneficio, tanto espiritual, material, para nuestro país, la presencia del Papa en Colombia. Creo que esa cifra de 25.000 o 30.000 millones no son nada equiparado al beneficio que tuvo nuestro país al Papa hacer presencia, ¿cierto? ¿Qué pasa?
el Papa pues obviamente es un líder, y un líder siempre crea ciertas divisiones porque no están de acuerdo, los que no son católicos, los que no comparten la creencia religiosa, los que no comparten los principios de la Iglesia Católica, pero eso se respeta. Claro. Es como dice el Papa también, si algo nos tiene que caracterizar a cualquier creyente es el respeto por la otra persona. En eso tenemos que ser muy claros. Y sobre todo en opiniones. Claro, y hay conceptos encontrados, hay gente que muy emocionada. Usted se imagina, solamente pensamos en esta realidad, las meras empresas privadas que querían patrocinar todo lo del Papa. Por ejemplo, los papamóviles, el Estado no los compra, los patrocinan las empresas, porque para ellos también eso para ellos es un privilegio, ¿cierto? Por ejemplo, los lugares donde estuvo el Papa ya se convierten en lugares prácticamente históricos, claro. Hasta una silla que haya utilizado, ¿cierto? Entonces mire que todo eso trasciende, todo eso es una prolongación. ¿Cuál es mi invitación como en este primer punto? No nos quedemos con la primera mirada, hay que profundizar más para poder conocer más la realidad, tanto del sucesor de Pedro, en este caso el Papa Francisco, como saber cuál es la dinámica de un viaje como este, qué trae y qué se lleva, ¿cierto? Claro que sí. ¿Qué trae, qué se lleva? Yo me ponía a pensar ahora que usted habla de valores, ¿cuántas personas quedaron frustradas o con la expectativa de le dar un regalo al Papa, ¿cierto? Muchas personas querían, entonces uno dice, ¿y el Papa para qué tantos regalos? Pues ¿cómo le parece que el Papa inmediatamente los recibe, también los dona, ¿cierto? Es decir, esto es como una cadena. El Papa no se guarda nada, y menos el Papa Francisco, que es una persona casi totalmente libre, ¿cierto? Él no tiene... Desaferrada a lo material. A él no se le ven intenciones de apegos, de cosas, él todo lo quisiera compartir, y así seguramente lo que se llevó de Colombia lo compartirá con otras personas, y sabe él muy bien cuál es el corazón del hombre que sufre, porque su pontificado y su ministerio siempre va en la mirada al que sufre, al pobre y al necesitado, ¿cierto? Muy bien. Cuando nosotros hemos reiterado en estas respuestas que el Papa es un líder político, es un líder de Estado, pero además hablamos también que obviamente es un líder religioso, el mayor en cuanto a la Iglesia Católica. Cuando viene a un país, y en este caso Colombia, pues él trae también un mensaje, por decirlo así, apostólico o religioso. Pero uno de los mayores requisitos, si no el mayor requisito para la visita del Papa, era que el proceso de paz estuviera completamente firmado y sellado con la guerrilla de las FARC. Ya se convergen mucho el tema religioso con el tema político. Esta visita tiene un poco de ambos aspectos. Mire, lo que pasa es que con la politización del país, con tantas situaciones que nos ha tocado enfrentar con el proceso de paz, pues hubo varias interpretaciones, ¿cierto? Si realmente la presencia del Papa era política, si era a ratificar un proceso de paz. Pero hay un mensaje de fondo, y creo que en todo lo que el Papa dijo, y lo tenemos constatado en los discursos, el Papa vino más a hacer una visita pastoral, claro. ¿Cierto? Fue más pastoral. ¿Sabe por qué? Porque la dinámica que utilizó nos dio a entender que él quería era estar con la gente. Si nos remitimos, por ejemplo, al acontecimiento de Villavicencio, para eso es muy impactante porque es el momento del encuentro con las víctimas, con los victimarios. Es decir, el Papa no parcializó la visita, ¿cierto? No se le vio, ni siquiera se le captó que haya parcializado con determinado grupo o que se haya reunido con determinadas, digamos, movimientos, no. Él hizo lo que hace un pastor, claro. Escuchar sus ovejas, entonces escuchó a la que sufrió, el que estuvo en la adversidad, y por eso me parece que fue muy acertada la visita, porque igual lo hizo en una dinámica muy interesante. Vino a hablar de unos temas trascendentales, habló de vida, habló de vocación, habló de reconciliación y habló de derechos humanos, ¿cierto? Que eso es lo que debemos de vivir toda persona, inclusive hasta no creyente, ¿cierto? El respeto por la vida, obviamente la vocación, y él habló en Medellín, por ejemplo, de la vocación específica al sacerdocio, porque Antioquia y Medellín son una cuna de vocaciones,
tiene muchísimas vocaciones y no lo digamos lejos, acá en el santuario pues Claro que también sí. es otra cuna de vocaciones, tanto masculinas como femeninas. Y si vamos a Villavicencio, es el centro, es decir, como que el lugar donde él quería encontrar a las personas más sufrientes, y allá hay los testimonios de estas personas que le contaron al Papa cuáles eran sus sufrimientos. Y luego va a Cartagena, a una ciudad tan emblemática, y termina su presencia hablando de derechos humanos. Termina como empezó, ratificando que hay que trabajar por la defensa de la dignidad de la persona humana. Eso es muy claro. Entonces, si uno se pone a ver y empieza a hacer a escudriñar, y entonces esto fue político, esto fue religioso, esto fue a favor del gobierno, esto fue a favor de las FARC, esto fue a favor de tales y tales grupos. No, el Papa hizo una visita de pastor. Eso es muy importante. Y creo que a profundidad tenemos que tener claro, la pastoral la dirige el pastor. Obviamente, él como líder vino a sembrar, y él mismo lo dijo, vengo como ¿qué? Como un enviado de la reconciliación y de la paz. Por eso en el mensaje de reconciliación es muy importante tenerlo en cuenta. Él habló de una reconciliación propiamente responsable, que cada uno tenemos que aportar para que la paz sea una realidad en todas nuestras vidas y también en nuestras comunidades y por qué no en Colombia y en cualquier lugar del mundo. Mire, vámonos a hacer nuestra primera pausa. Luego de esta pausa nosotros vamos a conocer un poco también sobre algunas de esas frases que mencionó el Papa, porque precisamente se habla de eso, se habla de valores, se habla de reconciliación y otras frases que tenemos para compartir con las personas que nos están viendo en este momento a través de el canal América TV y el programa En Profundidad. Ya volvemos. Quédate con nosotros. América TV, santuariano como vos. Llegó la hora de construir con calidad. Y en Ferroeléctricos El Santuario está la diferencia. La más completa variedad en tornillos, tubería, bombillos ahorradores, artículos de PVC, cables para la electricidad y mucho más. También tenemos servicio especial de duplicado de llaves. Comunícate con nosotros al 546-2899. Encuéntranos en la carrera 49, número 4910. Ferroeléctricos El Santuario. Construir con calidad. América TV. Santuariano como vos. Santuariano como vos. Don Chucho, ¿me regaló una mogolla de chicharrones? Partida en dos. Hermano, le tengo una idea de negocio. Cuente. Vendamos canales de televisión. ¿Eso cómo es? Muy sencillo. Conectamos un cable al servicio de televisión que su mujer paga. Ese cable lo pasamos por encima de los techos del barrio y se lo vendemos a los vecinos. ¿Será? Venga, ¿y para eso no necesitamos permisos? ¿Qué permisos y qué 8 cuartos? El mundo es para los vivos. Eso me suena como raro, pero hagámosle. Ahí está la plata para cogerla. Necesitamos un cable coaxial. Eso es de qué. Prestar el servicio de televisión sin permiso es un delito y lo puede llevar a la cárcel. Piénselo, no vale la pena. Un mensaje de la Autoridad Nacional de Televisión. No dejes de seguirnos en nuestras redes sociales. América TV, santuariano como vos. América TV. Santuariano como vos. Santuariano como vos. Continuamos viendo. América TV, santuariano como vos. Hemos llegado al momento de algunas de las frases que el Papa Francisco dijo durante su visita a Colombia en estos 4 días. Hay unas frases que quizá en este momento ustedes tienen en su mente, tienen en su cabeza porque fueron muy traídas a colación en los medios de comunicación a nivel nacional y a nivel regional. Creo que de todas esas frases de pronto tenemos una
que fue la más, una de las que más repercusión tuvo, pero generalmente traje otras frases que no fueron de pronto muy desarrolladas para que nosotros las trabajemos aquí. Y vamos a empezar cuando el Papa habló de 4 pilares, Padre, y fue la verdad, la misericordia, la justicia y la paz. Unas frases, unos temas y unas palabras que están muy relacionadas con la realidad de Colombia, del pasado, del presente y pues ojalá no tanto del futuro, con el tema de pronto de la injusticia y lo que se ha visto en este país. Precisamente, ¿qué tan importantes son estos 4 pilares en un país como el de nosotros? Pues ahí el Papa es muy inspirado porque igual, si no hay verdad y no hay justicia, no podremos hablar de misericordia, ¿cierto? Porque como la misericordia lo define el mismo Papa, él dice es un bálsamo que refresca. Y si nosotros no andamos en la verdad para lograr hacer actos que sean justos, coherentes, no vamos a poder ser misericordiosos. Por eso el Papa también dice que la misericordia no es una palabra teórica, sino que es una vivencia, ¿cierto? Yo cuando estoy en la verdad, estoy en la libertad. Y cuando estoy en la libertad, soy justo. Tengo claro cuál es mi camino. Entonces, ¿cuál es la invitación? Si el Papa propone unos pilares, es porque los necesitamos. Esos pilares, esos son como los anclajes. El Papa utiliza también esa palabra en su lenguaje, anclar. Es decir, ahí es donde nosotros tenemos que fundamentar nuestra actitud cristiana para ser verdaderamente hombres y mujeres de paz, ¿cierto? Acordémonos también que la paz no es un escrito. Claro, la paz es un don que se tiene. ¿Y dónde nace? ¿Está dónde? Está en el corazón de cada persona. Y por eso la paz no la hacen ni los gobiernos, ni las hojas, ni los acuerdos. La paz la hace cada persona donde quiera que se encuentre. Es decir, que cada uno de estos 4 pilares está basado en el hacer. Claro, en el hacer de la persona. Si yo no tengo la verdad, ¿cómo voy a actuar? ¿Cierto? Siempre en la mentira se va el error, ¿cierto? Y si no tengo justicia, ¿de qué voy a hablar? ¿Cierto? ¿Cómo le voy a decir yo a usted, venga, sea justo y yo no soy justo contigo? No se puede, ¿cierto? Ahí hay algo que no va, como dice el Papa. Tenemos que ser consecuentes, ¿cierto? Recíprocos. Y recíprocos, claro. Y cuando él termina hablando de paz, es porque si no hay fundamentos, no hay paz. Claro que sí. ¿Cierto? Y eso va a pasar en cualquier lado, no solamente en la realidad en cualquier situación, claro. Mire, por ejemplo, cuando él habla de paz, él dice que la reconciliación, por tanto, se concreta y se consolida con el aporte de todos, permite construir futuro y hace crecer esta esperanza. Oiga, todo esfuerzo de paz, sin compromiso sincero, reconciliación, siempre será un fracaso. Mire que él habla de un compromiso, comprometámonos. Entonces, ¿cuál sería aquí un mensaje que el Papa dirá? Uno se tiene que comprometer con la verdad, con la justicia, para poder ser constructor de paz. Se tiene que comprometer. ¿Y cómo nos comprometemos? Pues ahí es el reto, porque uno a veces habla muy bonito, uno idealiza los discursos, uno puede hablar muy bonito y todo, pero si no lo vive en la práctica, entonces... Sería retórica nada más. No, sería retórica. Por eso hay que tener cuidado y saber atender cuáles son las invitaciones. A mí me gustó también del Papa que una vez en Colombia dijo en alguna intervención, no mintamos, no hagamos las cosas, no seamos más del cumplimiento, sino que pasó al otro, comprometas, ¿cierto? Y eso nos puede pasar en la vida cotidiana y aquí el Papa, pues yo creo que tocó una fibra muy importante, ¿cierto? Así es. Tenemos otra frase y dice, salir al encuentro del otro y no quedarse en el primer paso, que además era el lema de la visita, y estar parados. Salir al encuentro del otro y no quedarse en el primer paso y estar parados. No sé si en medio de mi ignorancia en el tema, podría decir que esto puede ser algo comparado con el hecho de poner la otra mejilla. Salir al encuentro de la otra persona, pero no buscar la venganza además, sino que ser una persona más bien, digámoslo, no sumisa, pero una persona que sabe qué es lo correcto y ofrecer la otra mejilla, que es una enseñanza que se ha venido dando en la iglesia desde siempre. Sí, lo que pasa es que el fundamento del otro pues, está en la palabra de Dios. Si usted lo lee,
Ese es un mandamiento para cualquier persona, amar al otro, conocer al otro en su realidad, ¿cierto? En su situación. Esas palabras, esas frases a las que Mauricio alude en este momento, esa es una de las últimas, creo que las dijo antes de emprender su viaje en Cartagena. Es decir, casi que nos dijo, vea, ahí le queda al otro y usted esté de pie para que lo ayude. Porque si el otro está caído y usted se le quiere tirar encima, pues ¿cómo lo va a ayudar? ¿Cierto? Es decir, no le caiga, no le caiga. Haciéndole como una exégesis más humana, nos está diciendo, vea, tenga cuidado, es que el otro no merece que usted lo estirpe, lo acabe, necesita que usted esté de pie, porque si uno no está de pie, ¿cómo lo levanta? ¿Cierto? Los dos en el piso no se puede, es como la enseñanza evangélica, si un ciego guía a otro ciego, es peligroso que los dos vayan al hoyo, ¿cierto? Se van al mismo. Uno necesita de alguien que esté levantado para que me pueda levantar. Mire, eso es en relación. Ahí es como dice el padre Uribe, que escribe unos artículos muy interesantes los viernes. Aquí le hago la publicidad en profundidad también para que conozcan. El padre Uribe habla muy bonito los viernes y escribe siempre un tema de reflexión. Y él habla mucho de un tema de Dios en relación. Y estos días escribí uno que me llamó mucho la atención y muy bonito a lo que usted alude, y es, yo me amo. Yo me amo, es la pregunta que él hacía. Interesante para unirla a esto que a esta frase del Papa y a lo que acabamos de decir. Si yo me amo, yo sé que tengo que amar. El problema es que yo no me ame. Volvemos a la reciprocidad también. Exacto. Nos está invitando a ser solidarios claro, desde lo esencial, no desde lo accidental. Muy bien, tenemos otra frase y esta tiene que ver más también con el encuentro con los jóvenes. Las dos últimas están muy relacionadas con el tema juvenil, que los jóvenes en todo aspecto pues ahora tienen un protagonismo mucho más amplio y mucho más grande. Él dice, no le teman al futuro, atrévanse a soñar en grande, porque también pude leer, en algún momento tuve la oportunidad de ver que el Papa mismo dijo que Colombia ya tiene un contexto político y social completamente diferente. Es por eso entonces que es esa invitación a los jóvenes a que se involucren, a que participen y a que sueñen, a que continúen soñando. No, y hay que ponerle también el agregado del Papa, les dice, sueñen alto. Y dijo esa otra expresión, no rastreramente. Es que mire que él es en su vida y en bajada, en entrada y salida, es decir, el Papa es muy dinámico en sus expresiones, en sus palabras. ¿Por qué nosotros nos vimos tan beneficiados? Y les voy a dar aquí en profundidad les digo por qué. Nos habló de la realidad. El Papa no nos vino a dar una teología del allá, sino del hacer de nuestra vida, la cotidianidad. Aprendió cosas del Papa la viejita, aprendió cosas del Papa mi mamá, mi papá, mi hermano. ¿Por qué aprendió algo? ¿Por qué le habló? Le habló. ¿Y qué le dijo a los jóvenes? Sueñen alto. Qué bueno, esto es muy, muy maravilloso, porque hay jóvenes muy desilusionados de la vida, y él lo sabe, el Papa lo sabe. Y mire, es tan inspirado el Papa que aquí en profundidad les cuento, ya los convocó para este mes de octubre de este año, convocó a jóvenes de toda la tierra y de cualquier religión. No tienen que ser católicos para ir a dialogar con él sobre la realidad del mundo, porque la Iglesia está pensando en un sínodo sobre los jóvenes, le va a dar la oportunidad a los jóvenes de hablar de la realidad y les va a permitir hablar de su vida, de su fe y de su vocación. Es decir, este es el nuevo aire de la Iglesia, esta es la Iglesia que el Papa Francisco quiere, una Iglesia en salida, encontrando a los que no se pueden encontrar y llamándolos a todos. Entonces mire que a los jóvenes, y esto es muy interesante, qué bueno que en profundidad un joven, por ejemplo, que esté en ese programa, y yo qué sueño, a veces no tengo ni sueño, ¿cierto? Porque ve, a los jóvenes se les olvida soñar. ¿Por qué? Porque creen que la vida simplemente es para vivirla. Ahora, lo que pueda ser bueno ahora y basta. Hay que trascender. Y yo invitaría también aquí, aprovechando este mensajito del Papa, a los jóvenes de Santuario y a los que ven este programa o lo van a ver en repetición, muchachos, la vida es una sola, hay que aprovecharla bien, valórela, quiérala, apasionese por vivir, porque si no, ¿quién va a soñar? Claro que sí. Tenemos otra para los jóvenes. No le tengan miedo a la verdad, la justicia y a pedir y a ofrecer perdón. Repito, no le tengan miedo a la verdad,
a la justicia, a pedir y a ofrecer perdón. Creo que tiene mucha relación con lo que hablamos al principio. Los pilares, sí. Estamos hablando nuevamente de los pilares. Fue algo del mensaje que él estuvo llevando todo el tiempo por el tema del contexto de la sociedad colombiana. Pero ya reiteramos entonces cómo ayuda esto, obviamente, a fomentar una sociedad más igualitaria y en paz. Claro, es que mire que si usted le ve la lógica al Papa es inspiradora. Pone unos pilares y se los dirige a todos. Se los dijo a los entes gubernamentales, se lo dijo a los líderes de Colombia, se lo dijo, inclusive uno se pone a leer el discurso a los señores obispos y ahí aparece. Y se lo dice a los jóvenes, porque mire lo que dice acá en su discurso. También otra frase: los jóvenes son la esperanza de Colombia y de la iglesia en su caminar y en sus pasos. Adivinamos seguimos los de Jesús, que son mensajeros de la paz. Mire el Papa cómo hace esa relación, es decir, los propone a los jóvenes, hagan esto, pero acuérdense, son mensajeros también de paz. Y lo que usted dice, el joven no se puede quedar lamentándose ni haciendo un recuerdo de una Colombia que vivió una historia. El joven tiene que pensar en perspectiva de futuro, son la esperanza. Esa palabra es muy bonita. Y cuando él les dice en Bogotá, no se dejen robar, ¿es por qué? Porque el Papa en contexto sabía que en Colombia hay a jóvenes que se les roba muy fácil la esperanza. ¿Cómo le roban a un joven la esperanza? ¿Cómo le roban la alegría? Poniéndolo a hacer lo que él no tiene que hacer, ¿cierto? Entonces, mire que esto aquí en profundidad es muy interesante, muchachos. Vuelvo y les insisto, hay que tomar la vida en serio, no en serie. Y ustedes son una gran esperanza para el santuario, para los hogares. ¿Cuántos hogares que ven a profundidad en este día dirían, ay, claro, es que el Padre dice la verdad, es que mis muchachos, ¿qué? ¿Para dónde van? ¿Cierto? A veces verlos como sin ilusiones, como desatinados, no quieren ni caliente ni frío, no quieren nada. Es decir, ¿qué quieren? Pues ahí tienen. Así es. Tenemos otra frase ya para que nos vamos a... Esta no está en el guión, eran solo estas 4 frases, pero... Cuando me acerqué donde el padre a recordarle la cita que teníamos hoy para esta grabación, usted me habló de una frase muy llamativa sobre el dinero. Sí. Y yo voy a ser sincero, no sé si el Papa lo dijo en Colombia, porque infortunadamente, no tuve la posibilidad de seguir, obviamente, todo el cubrimiento que se estaba haciendo diariamente sobre la visita del Papa del 6 al 10 de septiembre. Pero... sé que lo ha dicho muchas veces sobre el dinero y una frase que en algún momento escuché fue que el dinero era el excremento del diablo. Una de las frases que a mí nunca se me olvida y no sé por qué se me metió tanto en la mente. A ver, el Papa literalmente, cuando habló de la primera vez de dinero, él no se ha referido tanto. Lo que pasa es que esa expresión estiércol del diablo la utiliza el apóstol Pablo. Viene en una de sus cartas, no recuerdo exactamente la cita, pero es Pablo el que hace alusión. Lo que pasa es que el Papa dice, el dinero pues obviamente no puede ser como el atractivo para el evangelio, sino que tiene que ser el desapego, la libertad, por eso se le entiende. Pero mire que él lo que sí dijo alguna vez del diablo era que no le dejaran entrar, que porque si uno deja entrar el diablo, ¿quién lo va a sacar? Y viene a Medellín y lo ratifica diciendo, el demonio, el diablo entra por el bolsillo, porque uno se puede corromper, y acuérdese que el Papa insiste mucho que la corrupción empieza ¿por dónde? Por el corazón. Si uno corrompe el corazón, se corrompe. Entonces, si a mí me calientan el bolsillo, yo puedo negociar la verdad, puedo negociar la justicia. Entonces eso es lo que el Papa quiere advertirnos, así no podemos. Ojo con el bolsillo. Y nos lo dijo a ¿quiénes? A los consagrados. Se lo dijo en el contexto a religiosos, seminaristas, a todos. Nos dijo, tengan cuidado, la esencia de ustedes en el ministerio de vida vocacional no es dinero. Porque si se les entra por ahí, pierden el horizonte. Entonces mire que al Papa hay que saberlo entender. A mí me gusta mucho, ahorita que estamos aquí en profundidad, y esto que les quede claro a todos ustedes televidentes, el Papa una vez dijo, no me malinterpreten, cuando me vayan a leer, léame en contexto. Muy importante eso. Porque hay gente que lee cosas del Papa fuera de contexto, entonces no entendemos qué fue lo que dijo. El Papa insiste, léame en contexto. ¿Por qué termino esta intervención en este momento? Porque el Papa lo entendimos, lo comprendimos, lo quedamos amando, nos quedó en el corazón, porque nos habló
en contexto. Así es, nos hizo entender más fácil todo lo que tenía que hacer y decir aquí en Colombia. Y para terminar, también para redondear la idea, escuché una vez una frase que decía que el corazón de los hombres se corrompe con facilidad. Entonces la invitación entonces a que luchemos todos contra eso. Ya volvemos para el último bloque de este programa. Quédate con nosotros. América TV, santuariano como vos. TV Colombia Digital lo invita a pagar oportunamente sus facturas para que disfrute de los mejores canales nacionales e internacionales. Además, el mejor contenido de la programación local. Acérquese a nuestras oficinas ubicadas al lado del edificio Almenares. TV Colombia Digital, santuariano como tú. América TV. Santuariano como vos. Santuariano como vos. Los animalitos callejeros del santuario merecen tener una vida digna y feliz. Bríndales un hogar lleno de amor. No compres, adopta. No pierdas la oportunidad. Tenemos la alternativa publicitaria que estabas esperando. Ven y pregunta en nuestras oficinas por el paquete comercial que más se acomode a tu negocio. Tus productos y servicios darán el mejor rendimiento. Pauta con nosotros, no esperes más. América TV, santuariano como vos. Llegó la hora de construir con calidad. Y en Ferroeléctricos El Santuario está la diferencia. La más completa variedad en tornillos, tubería, bombillos ahorradores, artículos de PVC, cables para la electricidad y mucho más. También tenemos servicio especial de duplicado de llaves. Comunícate con nosotros al 546-2899. Encuéntranos en la carrera 49, número 4910. Ferroeléctricos El Santuario. Construir con calidad. América TV. Santuariano como vos. Santuariano como vos. Continuamos viendo. América TV, santuariano como vos. Llegamos al tercer bloque del programa en profundidad para concluir sobre lo que ha sido, o lo que fue más bien, esta visita del Papa Francisco a Colombia. Así que es más un bloque para concluir y cerrar lo que hemos venido conversando. De la pregunta del millón, ¿qué tan rápido vamos a olvidar todos estos mensajes? ¿Qué tan rápido los jóvenes van a olvidar esos mensajes? Los políticos, los religiosos. ¿Hasta cuándo nos va a durar este mensaje? Porque también sabemos que la gente tiene memoria muy a corto plazo, por así decirlo. Es como la gente que dice que después de Semana Santa arrancan otra vez a pecar porque en la Semana Santa que viene Jesucristo va a volver a morir por ellos y le van a volver a perdonar los pecados. ¿Hasta cuándo nos va a durar este mensaje? Pues la primera respuesta es hasta siempre. Siempre va a permanecer la voz del Papa. Y de una vez les digo, mire, esta recopilación es maravillosa. Si usted tuviera esto en su familia, usted aprendería a hablar el lenguaje del Papa. Mire, esta recopilación, este folletico es muy económico y se puede conseguir. Si usted quiere conseguirlo, no es sino que nos diga en la parroquia, mire, queremos tener el compilado donde están los discursos, las intervenciones del Papa Francisco, desde el saludo en el aeropuerto, las primeras palabras hasta las últimas. O sea, esta es la visita en texto. En texto, esta es la visita en texto. Y hay otros textos, inclusive más sofisticados. ¿Por qué tenemos que hacer eso? Porque esto es lo que tenemos que estar rumeando. Este es el magisterio que nos dejó su santidad, el Papa Francisco, en Colombia. Hay que aprovecharlo. Lo que pasa es que unas veces todo lo archiva, ¿cierto? Archiva a veces hasta el amor que es lo esencial lo archiva el amor de la familia. Ahora muchas veces olvidamos esto. No, hay que tenerlo muy presente, como la Sagrada Escritura.
A veces la tenemos muy linda en la casa, adornada con flores, le ponen hasta mirellas, le ponen cosas bonitas, pero esa palabra de Dios ahí no dice nada, porque eso tiene que ser vida. Y volviéndome al Papa, que esto sea práctica, no que sea teoría, porque él la dijo, ¿cómo la vamos a practicar? Hay que buscar las estrategias para hacerlo desde la familia. ¿Ustedes cómo se sienten, todos los religiosos, los obispos, ustedes los sacerdotes, las religiosas? ¿Se engrandece el compromiso? ¿Permanece siempre igual? ¿Siempre ha sido al 100? ¿Hay personas que disminuyen en la marcha? ¿Cuál es el compromiso que adquieren ustedes? ¿Se duplica, se triplica ese compromiso luego de esta visita, luego de estos mensajes y de todo lo que hay aquí por hacer en Colombia con tanto creyente, tantas personas que va y sigue asistiendo a las Eucaristías, a los templos? Pues mire, yo creo que uno se pone a leer los comentarios de personas que hasta de mucha práctica religiosa, ni católica, que se definen como indiferentes, y han hecho unos comentarios tan positivos del Papa que a uno lo impactan. Por ejemplo, decir cosas como que el Papa vino a refrescar la fe, que el Papa vino a sembrar un aire nuevo, que vino a darnos un mensaje nuevo de vida, de esperanza para la manera de hacer política, de intercambiar acciones. Me parece que eso es muy importante, pero aquí lo esencial sería que nosotros, yo personalmente, quedé impactado en muchos aspectos de la visita del Papa. Primero porque su sencillez, esa es la primera que nos deja. Nosotros no podemos ser una iglesia cerrada, tenemos que seguir una iglesia abierta, de puertas abiertas, airando la misericordia y ofreciéndosela al pecador, ¿cierto? Y creo que para todo religioso y religiosa el mensaje del Papa es contundente. Si no estamos alegres en la iglesia, difícil vamos a atraer a otros que no comparten con nosotros la fe. Por eso él lo ha dicho, es que la alegría no se puede perder. Y porque seamos religiosos, sacerdotes, jóvenes, ancianos, enfermos, lo que sea, lo importante es tener a Cristo para tener alegría. Eso es muy, muy fundamental. Y mire que él dice no robar, y a nosotros también nos pueden robar la alegría del sacerdocio. Por eso su visita fue como un motivador, por eso reunió a obispos, le habló a los sacerdotes religiosos. ¿Cuántos sacerdotes habían en Medellín que no eran de esta región? Vinieron hasta inclusive de otros países de Latinoamérica, inclusive a donde va a ir, por ejemplo a Chile, a Perú, que son los próximos viajes aquí en nuestro continente, y ya vinieron a ver al Papa, es decir, querían escuchar al Papa. ¿Y cómo salía la gente diciendo? Vi al Papa, escuché al Papa, el Papa dijo esto. Entonces mire que para la iglesia en Colombia fue una visita de impacto, de mucha esperanza y también de mucha motivación, y nos dejó grandes tareas, ¿cierto? Esa tarea de salir a oler a oveja, que siempre nos la ha dicho, yo creo que aquí nos la volvió a recordar, el que no podemos estar encerrados, no podemos ser aduanas, lo que nos dijo en Medellín. Otra cosa muy bonita. Esa fue una de las fuertes. Claro, y otra que dijo muy bonita en Medellín que a mí me impactó muchísimo, no somos dueños de nada, somos administradores, simplemente servidores, y nos toca es hacer por la gente lo que esté a nuestro alcance, por el niño, por el joven. Entonces yo creo que el Papa vino, en síntesis, la visita del Papa a Colombia fue una bendición que refresca la dinámica de la vida de todos los católicos y no católicos en nuestro territorio nacional y aquí en el santuario, y sino que lo digan los televidentes, cuántas cosas el Papa les ha dejado en sus corazones. Ya usted me lo contestó, pero con seguridad va a tener algo más para decirme, diferente, y no es mentiras. Aquí le ofrezco el guión que no sale en cámara, pero aquí dice qué fue lo que más lo entusiasmó a usted. Ya me contestó sobre la sencillez, pero algo más en general de la visita. Hay algo que es un tema menor, pero yo le tengo que preguntar a usted porque usted hace parte pues de todo este mundo. Pero hay gente que dice, no, me impactó mucho que el Papa se diera un golpe en la cara y que continuara con su agenda, cuando hay cualquier mandatario político que puede ensuciarse el pantalón y cancela inmediatamente. Eso es algo de lo que impactó mucho a la gente. Además de la sencillez, ¿a usted qué fue lo que más lo impactó, de pronto desde el sentimiento entonces, en esta visita del Papa Francisco? Pues mire, eso del incidente que tuvo el Papa,
tiene una lectura muy bonita. Y se la hizo una señora, que no sé quién es, pero la hizo aquí en el santuario, y la hizo de una parte espiritual. Hay una persona aquí en Santuario que se dedicó a hacerle como el seguimiento a los signos del Papa, a los gestos, a los abrazos a los niños, a los enfermos, a todo. Y ella dijo, ese es Cristo en Colombia, caminando las calles. Y cuando llegó el incidente, ella dijo que ese era Cristo sufriente. Su sangre no le impidió continuar el camino, no pidió nada, dijo todo está normal. Entonces, si se le hace desde una lectura espiritual, el Papa sí es el representante de Cristo. No causó un show, no llamó a todos los medios de seguridad, no suspendió nada, e inclusive le duró, porque después lo vimos en otras intervenciones ya allá en su actividad en el Vaticano y todavía se le veían el recuerdo seguro de Colombia, ¿no? Y cuando hizo alusión a la semana siguiente, que él comúnmente lo hace, agradeciéndole a Colombia y hablando de la alegría de ver los niños con sus madres y de ver la esperanza de Colombia, que tenía futuro. Entonces el Papa está haciendo las veces de Cristo, pero a ver, más que decir que el Papa hizo esto o aquello, y que ya le dije que es la humildad, a mí me parece que el Papa irradia algo que tiene, lo dice el apóstol San Pablo, y usted lo puede leer ahí en la carta a los Filipenses en el capítulo 4, versículo 4. Él dice, estad alegres en el Señor, os lo repito, estad alegres. Esa alegría del Papa no es sentimental, la alegría del Papa es del corazón. Ser el vicario de Cristo, para él es una alegría, y por eso nos habla de alegría. Lo que pasa es que usted y yo tenemos una concepción de alegría que creemos que es risotada, creemos que es carcajearnos mucho, ay mira esta como es de alegre, como alegre. No, la alegría eso es ontológico, eso está dentro de nuestro ser, eso brota así usted no sonría, pero usted puede ser más alegre que siempre se está carcajeando. Hay personas que les dicen que irradia alegría. Que irradia la alegría, irradia la paz, porque eso es lo que lleva dentro de sí. Entonces para mí también bonito, impactante, la alegría del Papa. Ese es Cristo sonriendo con el niño, nadie le roba la paz, ¿no se dio cuenta? Si le hacen seguimiento a ustedes, y ojalá tengamos un día la oportunidad de volver a hacer un recorrido, o dentro de un año cuando celebremos el primer año de su visita, volver a extraer esos videos y ver al Papa. ¿A quién le robó la paz al Papa? Nadie. Le entregaban cosas, las recibía, el niño se le atravesaba. ¿Se acuerdan allá en Bogotá, en el Palacio, allá en la Presidencia? Un hombre se le tiró a medio camino, como se le tiraban a Jesús. Los leprosos, los que lo sentían atraídos. Este hombre se le tiró porque necesitaba algo, una palabra. ¿Cómo convenció a esta mujer que con esa adversidad, con esa precaria vida que tiene, que iba a recibir la eutanasia, quería recibirla, y la convenció de que siguiera luchando? Es decir, ahí está el impacto. Un hombre alegre convierte el corazón de un triste. Bien, vamos a concluir nuevamente. ¿Qué le podemos decir a la gente del santuario para que trate, por lo menos, no sé si sea por medio de este folleto como usted dice, o a la gente del santuario que por lo menos hágalo hasta lo imposible para mantener vivo dentro de sí todo ese mensaje del Papa? Lo primero que le diría a todos estos televidentes de profundidad, y que yo sé que son muchos los que nos lo van a compartir, es querer al Papa. Y yo les voy a dar un consejo: no queramos al Papa porque nos toca, no, es porque Él es el Papa. Y no podemos tener un Papa a gusto de cada uno. Ese fue el que nos dio el Espíritu Santo en el año 2003, el 12 de marzo. Es decir, nosotros no podemos empezar a dejarnos llevar, no. Y seamos católicos convencidos, respetemos el magisterio del Papa, querámoslo, tengámoslo en casa, reflexionémoslo. Qué dicha, por ejemplo, que los papás leyeran ese mensaje con los hijos, ¿cierto? Porque es que en los hogares también se roban esperanzas. Hay papás que también roban esperanza a los hijos, la ilusión, no nos dejan soñar. También puede ser, hay hijos que les quitan la ilusión a los padres. Y si no, por ejemplo, relacionemos las lágrimas de una madre que tiene a su hijo, por ejemplo, joven, adolescente, privado de la libertad. ¿Cuántos dolores tiene? Entonces, si no hay, volvemos a esto que el Papa dice: recuperemos la esperanza, démonos alegría. Entonces, ¿qué nos queda para hacer? Creo que la visita del Papa seguirá demarcando la vida de cada persona. Aquí en la parroquia Nuestra Señora de Chiquinquirá, no sé si te diste cuenta, Mauricio y televidentes,
repartimos al domingo siguiente prácticamente 4.000 afiches con la imagen del Papa, la oración del Papa Francisco. Y si usted hace un recorrido por una gran cantidad de familias, todos lo tienen enmarcado. Ese es el recuerdo, el Papa vino a Colombia. Eso será para la historia, es decir, ahí hay una prolongación. Nosotros como iniciativa, ¿qué hicimos? Mandar a elaborar el afiche, se lo regalamos a todos los feligreses y la gente feliz con el Papa. Recuerdo de la visita a Colombia. Eso tiene que no quedar en recuerdo, sino también en práctica. Muy bien, para concluir, y ya no es, no sé ni siquiera si me va a poder contestar, nos tomó más de 30 años que volviera un sumo pontífice a Colombia. ¿Cuándo existirá esa posibilidad de volver a tener de pronto esa dicha para todo el mundo católico de este país? Pues mire, nosotros somos bendecidos por el Señor. Hay países en el mundo que no han tenido la alegría de tener el Papa. Nosotros en esta década, en estas épocas actuales, hemos tenido la alegría de tener 3 papas. Pablo VI en el 68, San Juan Pablo II y hoy al Papa Francisco. Mire, es que somos bendecidos. Nosotros somos un país, ahí sí como dicen aquí los santuarianos, sí somos el país del corazón de Jesús, ¿cierto? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que estar muy agradecidos. ¿Cuándo vendrá el otro? Ahí sí como dice la respuesta es muy simple, cuando Dios quiera. Cuando menos lo pensemos, llegará el Papa de nuevo a Colombia y será bienvenido. Y el Papa entre chanzas y no le disgustaría volver a Colombia, ¿cierto? Va a ser muy difícil, pero no será imposible. Por eso oremos por el Papa para que su ministerio sea fecundo y siempre se acuerde de nosotros, porque seguro que estamos en su corazón. Así es, padre, no queda más que agradecerle. Yo personalmente me divertí mucho, fue una charla muy agradable, así que muchas gracias por haber estado con nosotros durante estos 3 bloques en este programa. Muchas gracias a usted, Mauricio, a todos los televidentes, a los camarógrafos, un abrazo muy grande, que Dios los bendiga en su trabajo en profundidad, a usted también dirigiendo y orientando este programa para la gente, y qué bueno que la gente lo valore, lo quiera, porque son temas seguramente actuales, de todo tratan, por eso se llama profundidad. Así es. Y acuérdense en lo que decía el Papa Francisco, hay que ir a lo esencial, no nos podemos quedar solo en lo accidental, y un programa en profundidad es conocer para poder tener elementos formativos de conocimiento. Si algo a veces nos desgasta la vida es no tener de qué argumentar, de qué hablar y queremos hablar. No, dialoguemos para que nos respetemos. Hay que dialogar como hermanos para entendernos como cristianos. Gracias, Mauricio, por la invitación. A ustedes televidentes un abrazo muy grande y qué alegría compartir. No nos dejemos robar lo esencial, la alegría y la paz del corazón. Familias, televidentes, gracias. Muchas gracias, Padre Luis Antonio Castrillón, por ese deseo que nos deja y esa bendición que nos deja a nosotros acá en América TV. Y de esa manera nosotros también le agradecemos a todos ustedes por haber estado con nosotros durante esta entrevista. Los invitamos además para que nos dejen todos sus comentarios en todas nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook y en YouTube como América TV El Santuario, pero además de eso también pueden escribirnos en Twitter a través de @ATV Santuario. De esa manera nosotros llegamos al final de este programa y nos vemos dentro de 8 días con otro tema muy importante para todos ustedes.